Desde donde yo estaba podía ver perfectamente el contenido de alguno de los papeles que tenía en la mano. Stephen Hoffman, prestigioso profesor de física, hacía unos años había hecho a un lado su profesión para dedicarse por completo al estudio de la cábala y sus derivaciones. Cuando entró en el salón se ubicó detrás del escritorio. Llevaba una mochila al hombro y un paraguas taiwanés enano bajo el brazo. En sus manos, carpetas con hojas manuscritas y amarillas, no tanto por el paso del tiempo, sino también por haber apoyado varias tazas de café, producto de reiterados insomnios. Gordo, sudoroso, cabello escaso y hecho rulos, bigote a lo Chaplin, labios resecos de tanto pasar la lengua por ellos, llevaba en el bolsillo chico del saco una barrita de manteca de cacao, y un olor a naftalina que le brotaba de la bufanda de lana gris que le rodeaba el cuello. La charla la ofrecía en el Club del Progreso, ante un auditorio de unas 50 personas donde había de todo, según pude averiguar, físicos como Hoffman, matemáticos, lunáticos que lo único que deseaban en su vida era embarcarse en el próximo viaje a Marte y jamás regresar, ortopedistas, maridos fracasados, un par de inspectores de tránsito que habían renunciado a su trabajo para dedicarse a ser bomberos voluntarios, un sommelier, catador de vinagres, 3 mujeres metidas en un emprendimiento para mezclar hierbas de té y exportar a Ceilán y 2 maestras jubiladas que habían leído el anuncio de la conferencia en la puerta del club y decidieron entrar porque estaban aburridas, y el resto de los concurrentes gente común que permanecía en el salón porque habían leído en el diario de la mañana que dentro de una hora llovería. Hoffman saludó atentamente, se quitó la bufanda y desplegó sobre el escritorio sus notas. Sacó su pañuelo del bolsillo y se secó la transpiración de la frente. Luego pasó el pañuelo por el bigote, emparejando sus pelos. El problema, señores, consiste en el cuadrado de M, dijo, a manera de preámbulo. Todos nos miramos en la búsqueda de alguien que hubiese entendido algo. En las páginas y hojas que había desplegado sobre el escritorio se veían diagramas, flechas indicadoras, letras mayúsculas, números, caracteres hebreos, fenicios y griegos. En apariencia, estaba ya todo estudiado, desarrollado e interpretado por él. Continuó hablando de Moisés ben Maimón, más conocido su nombre en su versión latinizada como Maimónides, nacido en Córdoba, España, en 1135 y muerto en El Cairo, en 1204, y de su Guía de los Perplejos, un tratado escrito en árabe con caracteres hebreos, cerca de 1190, traducido luego por Judá al-Arisi y en 1204 por Samuel Intibón. Pero él tenía varias ediciones, una en español, 2 en ruso, 4 en italiano, el idioma del Dante, y una en chino mandarín, más un ejemplar en inglés haitiano al cual le faltaban varias hojas. Esta guía era más compleja de entender de lo que parecía, y no era, justamente, porque estuviera escrita en otro idioma o, al menos, uno al que los mortales no estuviéramos acostumbrados, sino porque había que leer entre líneas lo que el texto enunciaba para entender qué era lo que quería decir el autor. Y el filósofo cordobés lo había hecho a propósito para que nadie pudiera develar su misterio. M es más 2 o menos 2, según se lo aprecie o se lo vea, continuó Hoffman. Atrás de todos se escuchó a alguien deslizarse de su silla y caerse al piso. Señores, M es M, advirtió. Sacó de su mochila un aerosol que acercó a su boca lanzando varios chorros de un gas que no pudimos identificar. Si ponemos M al cuadrado, ahora su voz sonaba más aguda, tal vez por efecto del gas. El asunto revestía gravedad porque al mostrarnos una página del libro comentó que había que leer los espacios que dejaban entre sí los caracteres. Esos espacios se transformaban luego de hacer un gran esfuerzo intelectual de abstracción y en otras palabras, las cuales, combinadas de alguna manera,
lograban descifrar el nombre de Dios. El problema consistía en que este nombre era impronunciable y, por lo tanto, no podía ser transmitido de boca a oído. Hoffman nos confesó que ya llevaba invertidos 13 años de su vida en descifrar el nombre y que aún no lo había encontrado. Pero presentía que estaba cerca de lograrlo, muy cerca. Se secó la transpiración de la frente y alisó el bigote. Señores, M es M al cuadrado o al cubo. Recitó de memoria todo el alfabeto hebreo y trató de identificar nuevas letras a partir de los imaginados espacios en blanco que cada una de ellas dejaba en su mente. Resultó así que, de las 22 letras, aparecieron otras tantas que pidió al auditorio ayuda para ponerles un nombre, el que se nos ocurriera. Las dos jubiladas se levantaron de sus asientos y se fueron, para ellas fue demasiado. Como nadie se atrevió a nombrar esas inexistentes letras, Hoffman procedió a hacerlo él mismo. Con ayuda de su aerosol bautizó el nuevo abecedario como sigue: Abetzabat Kalamuk Didente F Fika Gaga Jaimel Hanuk Kelolo Mifaka Nifaka Ormela Pilón que Risot Soso Taturbu Bikat Zen Son. Alguien se puso de pie y objetó que ese nuevo alfabeto tenía más de 22 letras y que de dónde había sacado el resto. Hoffman inhaló más de su gas en aerosol y con aflautada voz de calandria respondió que eso había sido debido a que m al cuadrado era m menos al cubo, y que si no entendía que se lo explicaría otro día, en un bar. De inmediato comenzó a guardar todos sus papeles mostrando su rostro cierto grado de enfado. El sudor ya cubría la totalidad de su escaso y enrulado cabello, cayendo algunas gotas sobre su bigote. Dio por terminada la charla, pensando que para la próxima disertación elegiría mejor a su auditorio porque no podía creer que hubiese gastado su, por demás, valioso tiempo hablando a personas tan ignorantes. Algunos protestaron, pero no pudieron impedir que Hoffman cargara su mochila al hombro, tomara sus apuntes, su paraguas taiwanés y abandonara el salón envuelto en aullidos y silbidos de desaprobación. No deseaba echarle la culpa a Maimónides por su indescifrable teoría, sino a la sociedad entera que no estaba preparada para esas cosas. El nombre de Gumberto es inusual. Raro. Suena raro. Sería como una fusión entre Gómez, Gabriel u otro, con Humberto. Pero Gumberto se llama el vecino de Hoffman. Cuando Hoffman llegó a su casa lo primero que hizo fue golpear a la puerta de su vecino Gumberto y avisarle que no lo vería asomar la nariz a la calle por varios días porque tenía que hacer en casa un trabajo importante y estaría muy ocupado. Gumberto no se extrañó al oír eso porque sabía que Hoffman a veces se ausentaba por temas de trabajo o investigación, así que le pareció bueno, prudente, digamos, que le hubiese avisado para no preocuparse. Entró en su casa y se deshizo de la mochila, la bufanda, el paraguas y dejó sobre la mesita de la cocina las carpetas con los apuntes. Calentó un poco de café y se sentó, ordenando los papeles. Bajo la lamparita que colgaba del techo observó nuevamente las fórmulas y las M's. Los diagramas que había hecho coincidían en todo con las deducciones de Maimónides. Lo importante era determinar la veracidad de las traducciones de Al-Harisi y de Intibón, para poder arribar a la conclusión y determinar el cuadrado de M. Bebió de un sorbo, sin respirar, una segunda taza de café y se preparó para recitar todas las combinaciones posibles de su inventado alfabeto. Hoffman ya estaba decidido a encontrar el nombre de Dios, llevase el tiempo que llevase. Como entendió que sería un momento trascendental en su vida, puso su celular a grabar todo el acontecimiento. M al cuadrado le daba 2 veces M. Al cubo, 3 veces. M menos M le daba una M así de chiquita. Dio vuelta la M y le quedó una W,
como dirían los españoles, una VV. No sirvió. Dejó de lado la M y comenzó con las combinaciones. Acalamuk, Didentifica, Imelkenlolo, Ormelaa, Ygnifaka. En la medida que continuaba con las diferentes combinaciones, notó que una débil columna de arenilla caía del techo directamente sobre su nariz. De sus labios asomó una sonrisa porque comprendió que eso significaba que iba por buen camino y estaba cerca de encontrar el nombre. Miró al techo, la lamparita no se había movido, sin embargo una pequeña rajadura se notaba en la pintura. Siguió diciendo en alta voz otras combinaciones: Calamuxoso, Taturpilon, Amiel. Esta vez el cable que sostenía la lamparita comenzó a mecerse y otra débil columna de arenilla volvió a desprenderse. Las siguientes frases fueron gritadas: Lolonifaka, Sembicat, U. Las puertas de la alacena que colgaba de la pared se abrieron dejando caer todos los platos y las tazas, haciendo un estrépito de loza rota sobre el piso. La lámpara del techo estalló y ya no hubo más luz. La pantallita del celular se rajó, dejando brotar un líquido verdoso que arruinó todo el aparato. Hoffman se dirigió al comedor y encendió todas las luces que encontró. Si el señor deseaba apersonarse y mostrarse en su total identidad, debía hacerlo bien iluminado, como en verdad era él. Hoffman sudaba copiosamente. Se quitó su chaqueta recorriendo todo el comedor vociferando nuevas combinaciones. Los libros de un estante cayeron y debió sujetar una biblioteca entera que ya buscaba refugio en el suelo. La araña del techo inició un amplio recorrido pendular. Los cuadros con fotografías de sus padres ya hacía años fallecidos rajaron sus vidrios y cayeron, rompiéndose a la mitad. Kerizot, Sonigrieg, Vikachen, ya estaba próximo, lo presentía, el Señor era su pastor. No pudo evitar que la cómoda que contenía el resto de la loza familiar se viniera abajo y dejara a la vista una rajadura en la pared. El choque de las tazas y platos levantó una metralla de pedacitos de loza que pegó en el cuerpo y la cabeza de Hoffman, obligándolo a echarse cuerpo a tierra. Que Lolomifaka, pronunció, y cayó un pedazo grande de techo. Pilón que Rizot, y tuvo que huir de ese lugar porque todo el techo del living se desplomó. Bañado en sudor, tierra, polvo de yeso, comprendió por fin que se le había revelado el nombre. Sí, lo escuchó, fue como si de una gran bocina salieran las palabras, la frase, el nombre de Dios y calara en sus oídos hasta reventar sus tímpanos. Hoffman rió fuerte y rió como nunca, ya estaba feliz, había valido la pena tantos años de esfuerzo, de búsqueda, ahora podía enfrentar al mundo de otra manera, como nunca antes. El cuadrado de M, sí, el cuadrado, se le reveló con absoluta nitidez. Pero lo más maravilloso de todo eso había sido que encontrar y resolver el cuadrado de M lo había conducido a descifrar el nombre de Dios. Y cada ser humano en la tierra tenía derecho a conocerlo, mas no a transmitirlo, porque era inherente a cada uno, además de ser impronunciable. Riendo, llorando de felicidad, salió a la calle y se sentó en el cordón de la vereda de enfrente, viendo cómo su casa se venía abajo como si fuese de papel. Gumberto salió a ver qué pasaba, al escuchar el ruido tan terrible del derrumbe, encontrando a Hoffman sentado, riendo como un chiquillo. Pero no podía hablar, la emoción le había estrangulado la garganta. No tardaron en llegar la policía y los bomberos. Pero nadie podía entender las palabras de Hoffman, tampoco él podía explicarles lo que sentía en ese momento, y menos, transmitirles el nombre de Dios, porque era impronunciable. Hoffman conoció su verdadero nombre y su felicidad se reflejaba en su rostro, en sus lágrimas que empapaban su bigote, en su risa inocente.
Cuando llegó la ambulancia lo trasladaron a un centro de rehabilitación. Mas Hoffman nunca volvió en sí, se sumergió en un mundo propio, hablando en su alfabeto inventado. Y cuando le preguntaban por el cuadrado de M, según habían descubierto en sus papeles, se limitaba a mirarlos con sus ojos en blanco, dejando escapar baba de sus labios. Han pasado algunos años. Desde entonces, cada vez que los médicos lo visitan en su habitación, Hoffman empieza a hablarles en su abecedario y débiles hilos de arenilla caen desde el techo. Cosa curiosa.